Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's Hola, persona amiga que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de eso que denominamos sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad?
Bueno, pues en primer lugar es un acto de generosidad porque implica pensar en el de al lado, incluso en el que no conocemos, en el que está por venir. Se trata de aplicar el sentido común, cuidar el ecosistema que nos da la vida, aprovechar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente, las de todos, no solo las de algunos, las de todos, porque hay de sobra para ello, pero además teniendo en cuenta que los que están por venir, incluso esos que no conocemos, pues puedan también hacer lo propio y disfrutar de las maravillas de la madre naturaleza que nos da la vida. Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría y un privilegio unirme de nuevo contigo para tratar estas cuestiones y atender a la actualidad de nuestras Naciones Unidas, esa comunión de esfuerzos y de voluntades para conseguir que podamos vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con esa madre naturaleza que nos da la vida. Es para mí también una grandísima alegría poder saludar de nuevo a nuestro querido amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús Valle. Jesús, ¿nos escuchas? Os escucho perfectamente, Ricardo. Muchas gracias por dejarme participar un día más en el programa. ¿Cómo dejarte? ¿Cómo dejarte? Si es algo, es tu programa. Y al que, con tus aportaciones y con tu generosa presencia y participación, pues le das todo el sentido, porque sin tus esas aportaciones y tus aclaraciones, pues no entenderíamos prácticamente nada de lo que está sucediendo, porque todo esto de la existencia, de la vida en el planeta Tierra, de por dónde vamos, de dónde venimos, hacia dónde iremos, es muy complicado de entender y es fundamental que nos ilustres en todo ello desde la ciencia, Jesús. Ya me gustaría tener respuestas para muchas de las cosas que tú dices, pero bueno, muchas gracias por tu presentación. Pues estamos escuchando, como siempre, al comienzo de nuestro programa, la preciosa versión de nuestros amigos de Showpay, de Imagine, de Lennon, un poema, una canción de Yoko Ono y de John Lennon, que dice las cosas muy claras y que le gusta concluir pues con esa idea, reconocimiento de que somos una sola familia humana con un destino común y que por ello parece razonable vivir como uno solo. Live as one. Live as one. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Y nos gusta también recordar al comienzo de nuestro programa que vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, ¿sí? Porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándola
en el respeto hacia la naturaleza. Conseguir que los derechos humanos sean por fin de ejercicio universal. Con ello conseguimos mayor justicia económica y fomentamos la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros y hacia la gran comunidad de la vida. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas, que como siempre hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero. Hola persona amiga que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad de los objetivos de desarrollo sostenible. No es otra cosa que seguir avanzando en esa posibilidad de conseguir el ejercicio universal de los derechos humanos y proteger la naturaleza que nos da la vida. Saludamos a nuestro queridísimo amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús Valle, hoy desde la capital del Reino de España, Madrid. ¿Es así, Jesús? ¿Nos escuchas? Sí, es así. Llegan las vacaciones y volvemos al redil, es lo que tiene. Bueno. Y encantados, además, de volver a casa. Qué alegría, qué alegría. ¿Todos bien en casa, Jesús? Todos bien, todos bien. Mira, es una suerte poder decirlo, porque además esta ha sido una época en la que en un entorno cercano profesional, pues hemos tenido bastantes fallecimientos y bastantes situaciones bastante tristes, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios, si toquemos madera, podemos decir que en el entorno familiar cercano, pues las cosas se mantienen bien. Pues nos alegramos muchísimo por lo bueno y lamentamos muchísimo las pérdidas de vuestros seres queridos en vuestro entorno profesional, específicamente del mundo naval, Jesús. Sí, del mundo naval, pues varios antiguos profesores míos que, fallecían, y un compañero, hagamos homenaje. Sí. Si quieres nombrarles, por supuesto, porque además nos unimos en ese sentimiento, pues con todas vosotros, contigo, que nos escuchas, amiga y amigo que te unes a Emisión Cero, pues que también has perdido a un ser querido. Así que es así, estamos juntos en esto, Jesús. Cuéntanos. Pues sí, pues mira, yo tengo que recordar a personajes como Antonio Vaquero, que fue durante muchos años mi jefe, ¿no? Y que me enseñó mucho. Tengo que recordar también a Blas Aldama, con el que coincidí en Astilleros Juliana cuando yo era becario, y fue, pues una de las personas que me enseñó mucho en aquellos primeros momentos. Ángel Rodríguez Rubio, que fue profesor de estructuras, gran profesor de resistencia de materiales. Tengo que recordar también a José María de Losada, que fue mi profesor de una asignatura tan importante como es la mecánica, ¿no? La parte de la física a la que llamamos mecánica, ¿no? Que la verdad es que fue también un gran profesor, y recientemente pues un gran amigo y compañero, Óscar Ortega, que con 50 años pues nos ha dejado después de sufrir durante muchos años una enfermedad tan terrible como es la esclerosis, que pues te va minando y te va haciendo perder
perder ciertas habilidades, ¿no? Pero no perder la conciencia de dónde estás y quién eres, ¿no? Y bueno, pues sé que en la última temporada lo pasó mal, porque la enfermedad ya avanzaba y bueno, pues siempre es una pena. Pero yo me quedo con el Óscar luchador, con aquel que siempre nos animaba a los demás, ¿no? Porque, mira, yo siempre dije que Óscar vivía sabiendo que pasado mañana se podía quedar en una silla de ruedas o que la enfermedad le podía comer, ¿no? Y eso hacía que fuese muy inmediato en sus decisiones. O sea, cuando decías, oye, vamos a quedar, no decía, sí, bueno, ya quedamos, no, decía mañana, ¿no? Tenía esa sensación de, bueno, es que a lo mejor pasado mañana no existe. Y esa es una sensación que podríamos tener todos, ¿no? Porque realmente no sabemos cuándo nos va a atacar una enfermedad o cuándo vamos a tener un accidente. Pero claro, la gente que convive con una enfermedad como esa, pues enseña muchas cosas, enseña cómo se vive. Y yo, bueno, lo recuerdo con muchísimo cariño. Es mucho más consciente de lo efímero que es nuestra existencia y que vivimos en muchas, demasiadas circunstancias apartados de esa realidad que también empaña la posibilidad de poder disfrutar un poco más de cada instante de vida y de salud. Nos unimos con un sentidísimo pésame a tu sentimiento y al sentimiento de los familiares de todas estas personas que han dejado esta existencia que conocemos, y aprovechamos para unir nuestro pensamiento y nuestro sentimiento también a todas las personas que acabáis de perder a un ser querido. Acompañaros también a todas las que padecéis grave enfermedad o que vuestros seres queridos padecen grave enfermedad, y por supuesto a nuestras hermanas y hermanos cercanos, porque estamos juntos en este vehículo que nos lleva a lo largo y ancho del universo llamado planeta Tierra, como familia humana. Aquellas personas que en este preciso instante están intentando escapar de la pobreza extrema y de la violencia extrema. Pues estamos haciendo este programa coincidiendo con unos días de descanso para muchos, de recogimiento para muchos, de especial significado para la gran mayoría. Los días dedicados al recuerdo de el sacrificio de una persona llamada Jesús de Nazaret por intentar aliviar el sufrimiento de todos los demás y pensando en la felicidad y el mejor futuro de todos los demás. La Semana Santa, pero coincide también, y antes de que tengamos noticia de que aconteció pues el sacrificio de Jesús de Nazaret por toda la humanidad, pues ya había celebraciones por las fechas del comienzo de la primavera también, por siglos y por milenios, celebrando pues la llegada del mejor clima.
Pero nuestras hermanas y hermanos del mundo musulmán también celebran en estas fechas el Ramadán. La verdad es que es un momento en el que, ya sea por creencias o por celebración también, pues de los ciclos de la propia del clima y de la meteorología, pues estamos todos unidos en pensar en positivo por nosotros mismos y por los demás, Jesús. Pues así es, ¿no? Los que nos consideramos cristianos, pues conmemoramos, ¿no? Aquel sacrificio que fue realmente terrible, ¿no? Uno puede dulcificarlo, ¿no? A la hora de relatarlo, pero si uno ve realmente las salvajadas que se hacían, pues fue terrible, ¿no? Pero fíjate, dices, la simbología musulmanes, claro, claro, de las peores de las torturas que lamentablemente hemos seguido reconociendo a lo largo de la historia de la civilización y que tenemos muy presentes, en el siglo pasado con las 2 guerras mundiales y especialmente ese horrible genocidio de nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío, pero que ahora mismo, en este mismo instante, está sucediendo en tantas partes del planeta, ¿no? Por eso nuestro secretario general, ¿no?, en nombre de todos desde las Naciones Unidas, pues reclama el que nos unamos, ¿no?, desde cualquier tipo de creencia, de religión o de ausencia de creencia también, por la paz, Jesús. Claro, es que era lo que iba a comentar, ¿no? Este año coincide que la Semana Santa tiene la coincidencia con el Ramadán. Y parece que solamente en este momento el pueblo musulmán pues tiene una festividad común. Y la realidad no es esa. La realidad es que Jesús de Nazaret también es profeta para el pueblo musulmán, ¿no? Antes de la llegada de su profeta, ¿no? Mahoma, Muhammad, como quieras llamarle, ellos ya reconocían como profeta a Jesucristo, ¿no? Entonces, de alguna manera, también este reconocimiento, ¿no?, de la persona que se entrega por los demás y que es condenada por los demás, pues afecta a todos, ¿no? No solamente a los cristianos, aunque seamos nosotros los que tengamos la celebración y la vivamos con mucha intensidad. A mí me lo habrás oído muchas veces, ¿no? Lo de cómo se las ingeniaron los romanos, ¿no? Para matar a Jesucristo, echarle la culpa a los judíos y quedarse finalmente en Roma con el centro de la religión, ¿no? Entonces dices, bueno, no hay campaña de marketing tan buena como la que hicieron los romanos, ¿no? Después de la bestialidad, ¿no? Consiguieron darle la vuelta a la tortilla, y todavía hoy en día cuando llegan estas fechas vemos en televisión muchísimas películas que hizo Hollywood durante muchos años, en las que se veía a los romanos arrepentidos, ¿no? Pero la maniobra de comunicación fue muy buena, porque al final da la sensación de que quienes mataron a Jesús de Nazaret fueron los judíos, ¿no? En vez de los romanos, que realmente fueron los que lo mataron, independientemente de las acusaciones que podían haber llegado a esa. Bueno, y vamos entendiendo, yo creo que ya en este siglo en el que nos encontramos, y los que tenemos la fortuna de poder acceder a la información y a la comunicación y al conocimiento, que cada vez somos más gracias a Internet, pues que, bueno, cuando decimos romanos también, pues había de todo, ¿no? Como pasa en todos los pueblos. Al final son quienes gobiernan en aquel momento, quienes se dejan asesorar por unos y por otros, con lo cual también asumen todas las responsabilidades de lo que sucede.
Pero sí, efectivamente, pues el gobierno de entonces, por lo que nos ha llegado, ¿no? Y por lo que podemos tener acceso también a lo que aconteció en aquel entonces, pues parece ser que las autoridades dependían de Roma, y las personas que estaban al cargo del gobierno de esos territorios, pues fueron los que, y como nos cuentan las escrituras, y si nos fiamos de ellas, pues que, en fin, que les venía un poco mal todo aquello que estaba diciendo ese personaje que hablaba de que lo importante era el amor, que en las riquezas no estaba lo importante ni la salvación, y que donde realmente estaba la verdad era en ayudar al de al lado y quererle como se quiere a uno mismo. Y eso era muy y sigue siendo muy revolucionario, Jesús. Esa es la pena, Ricardo, que todavía sigue siendo muy revolucionario, ¿no? Y que si un católico comprometido dice ciertas cosas como que los demás son iguales que tú, ¿no? Pues según en qué foros lo pueden confundir con otro tipo de tendencias, incluyendo ¿no? incluyendo en el foro propio de la propia religión, como decía nuestro queridísimo, que en paz descanse también, Ken Robinson, permítame usted, por ser y por sentirme espiritual, desconfiar de las religiones organizadas. Incluso en la propia religión católica también, si hablas del mensaje y de la esencia de Jesús de Nazaret, en algunos entornos puede seguir chirreando, y no hay más que mirar a dónde sigue y dónde sigue teniendo su base de operaciones aquello que se supone que defiende el estar junto a los pobres y el amor incondicional al de al lado. Sí, pero cuidado, que haya gente, y pueda ser mucha, que enarbolando la religión haga cosas fatales, no quiere decir que el mensaje originario que creó esa religión no sea un mensaje totalmente seguible, totalmente actual y totalmente hasta tal punto bueno. hasta tal punto da igual que, fíjate cómo ha prevalecido durante los tiempos, y que yo personalmente, vamos, sé que coincidimos en ello, como las personas que nos están escuchando en este momento de bien, son lo que fundamentan la posibilidad de que hayamos llegado a este momento de goce de los derechos humanos y de cuidado de la naturaleza después de 2 milenios, ¿no? Tan potente es esa verdad, que ahora, con todos los avances tecnológicos y con todo el conocimiento, empezamos a darnos cuenta de que sigue siendo la esencia de nuestra razón de ser y de la salvaguarda de nuestro futuro, ¿no? Lo que decía, ¿no? Jesús, se supone en las escrituras, la salvación está ahí en el amor, ¿no, Jesús? Está en querer a los demás y procurar hacer el bien, no en aparentar ser bueno, ¿no? Y hay muchos casos, y todos conocemos casos de gente que aparenta ser bueno, pero realmente no lo es. Bueno, pues no nos dejemos engañar por las apariencias, ¿no? Y acerquémonos y sigamos a aquellos que realmente son buenos de manera desinteresada, ¿no? Nuestro secretario general de nuestras Naciones Unidas, reconociendo que la paz está dramáticamente ausente, nos dice, todavía en demasiadas partes del mundo, señala que es el bien más valioso que podemos tener en el mundo, y resalta la necesidad de que todos los creyentes de cualquier religión nos unamos en su logro. Ha hecho este llamamiento para que unamos nuestras voces en un pensamiento, en un sentimiento, en una oración común por la paz, coincidiendo, como comentábamos esta semana, las festividades
de la Semana Santa, el Ramadán y la Pascua judía. La Pascua. ¿Qué significado tiene la Pascua? Pues al parecer el origen etimológico de la palabra no es otra cosa que el paso, el pasar de un lugar a otro, y parece también pues que el principal origen de la utilización del sentido más religioso de esta palabra pues proviene de cuando el pueblo judío, las personas que estaban oprimidas, esclavizadas por los gobernantes entonces de Egipto, pues buscaban la tierra prometida, Jesús. De ahí viene todo, esta Pascua que ahora celebramos. Pues ya ves, ¿quién lo iba a decir? Sí, porque, bueno, ya está bien, la verdad es que es una maravilla, ¿eh? Ahora cuando tenemos dudas ante algo, que está muy bien además dudar, ¿verdad? Y plantearnos las cosas y decir por qué es esto, por qué sucede, por qué lo entendemos así, pues tenemos el conocimiento en la palma de nuestra mano, bueno, muchas veces en el bolsillo de nuestro teléfono inteligente, Jesús. Sí, ya sabes que soy de los que opina que lo que tenemos es la información y el conocimiento es algo más profundo, ¿no? Es el análisis de la información, ¿no? Y eso ya, el conocimiento es muy personal, ¿no? Pero sí estamos en una época en la que la información vuela, ¿no? Y además, junto con información muy veraz, hay otra información que no lo es tanto, ¿no? Y hay muchas fake news y hay noticias que lo que intentan es precisamente desviar nuestra atención. Y ahí está precisamente el conocimiento, ¿no? El poder preguntarse, ¿no? Decías, tenemos que preguntarnos, sí. Cuando teníamos 5 años todos nos pasábamos el día preguntándoles a nuestros padres ¿por qué? ¿No? Y todos los que tengáis niños de 5 o 6 años alrededor, o 4, sabéis que la pregunta está siempre, ¿no? El querer saber. Yo no sé cuándo se pierde esa inquietud, ¿no? Pero al final, en muchos sentidos, la perdemos, ¿no? Y precisamente esa inquietud es lo que diferencia tú me has dado una información, pero no me has explicado el por qué y no me has dado razones para contrastarla con otra información que me está llegando, ¿no? Que en algún momento me puede dejar un poco perplejo porque no entiendo, ¿no? El por qué. Bueno, pues ese sentimiento crítico a la hora de analizar las informaciones que nos llegan es precisamente el que nos hace tener un criterio propio y tener un conocimiento propio. Claro, yo vuelvo con el martillo pilón. Nunca como antes ha sido posible tener acceso a ese conocimiento y esas preguntas y ese por qué, pues poderlo buscar acudiendo pues a esas fuentes de conocimiento como son las bibliotecas, pero sin tener que desplazarnos a ellas, porque todo ese conocimiento está afortunadamente de libre acceso a través de los dispositivos conectados, utilizando herramientas buscadoras, que no solo está Google, pero podemos hacerlo así y dedicarle tiempo a ello. Antes, pues esto llevaba, no te digo ya días, sino meses y años, y así a los hombres de la ciencia, como eres tú también, pues lo sabes muy bien, lleva muchísimo más tiempo el poder poner en común el conocimiento y compartirlo para seguir creciendo en las ideas de los unos y de los otros. Esto es una maravilla. Claro, también recibes la información ya empaquetada de los diferentes medios y divulgadores, y eso es lo que pues también puedes protegerte, como no podíamos hacer antes, o era mucho más complicado el poder cribar esa información, el saber la fuente, de dónde viene, saber si tiene nuestra confianza
y, como decimos, poder incluso también contrastarla. Pero bueno, cualquier pregunta que generemos, ahora como ese por qué que decíamos de niños que nos comentas, Jesús, pues podemos preguntárselo a Google o a cualquier otro buscador. Ahora también a las herramientas más desarrolladas de esa que llamamos inteligencia artificial. De momento poca inteligencia, pero artificial desde luego es, y cada vez sí funciona mejor en poner a nuestra disposición todo ese conocimiento para que, bueno, pues nos pueda iluminar un poco más en las diferentes ideas que podemos tener. De cualquier manera, el poder compartir mensajes y comunicarnos los unos con los otros en cualquier rincón del planeta, como decimos, nunca ha sido tan fácil y tan universal como sucede en este momento, pero también esos mensajes que recordamos desde las Naciones Unidas de el odio, de el sembrar el odio entre los unos y los otros, pues también corre como la pólvora, ¿no? Intentamos todos los días, ¿no?, poner, en este caso, en conocimiento de todas las personas, pues las herramientas para poder determinar, para poder vislumbrar, para poder identificar este tipo de mensajes que directamente, ¿no?, estimulan nuestro odio hacia otras personas o hacia otros colectivos, Jesús. Pues sí, me quedo con una reflexión que hacías, ¿no? Y es ese acceso a la información y al conocimiento. Los que fuimos estudiantes en los años 70 y los años 80, recordamos que para hacer un trabajo de clase, pues recurrías a la enciclopedia, ¿no? Y te ponías a buscar en aquellas enciclopedias muchas veces sin saber muy bien qué buscabas, y se producía un efecto que seguro que a ti te pasó también muchas veces, Ricardo, y a mucha gente que nos escucha, que tú ibas buscando una cosa y empezabas a pasar páginas de la enciclopedia y decías, uy, qué mapa, ¿no? Y empezabas a aprender a entretenerte y a aprender con otras cosas, a ilustrarte, ¿no? Y, claro, y al final a lo mejor no resolvías el problema que tú querías resolver, pero sí te ibas a otro. Bueno, pues eso pasa también ahora. Cuando tú haces una búsqueda de lo que sea, la información está ahí, pero está adornada con un montón de elementos, además muy bien adornados, para que te fijes en ellos, ¿no? De publicidad, de ir a noticias que pueden comercialmente interesar más, ¿no? O sea, antes tú te dejabas llevar por la casualidad al encontrarte dentro de una enciclopedia donde había contenidos, digamos, muy bien elaborados, ¿no? Te dejabas llevar pues por esa inquietud y ese interés, ¿no? Pero ahora en muchas ocasiones esa inquietud y ese interés que te desvían de aquello que estás buscando no es tan desinteresado. Quiero decir, está perfectamente orquestado para que tú desvíes tu atención. Dicho lo cual, totalmente de acuerdo contigo. Si no caes en la trampa y no desvías la atención hacia todas aquellas trampas que te está poniendo el mismo sistema, ¿no? Para que caigas, pues al final tu acceso a la información pues es muchísimo más cómodo y muchísimo más rápido. Tienes bibliotecas enteras a tu disposición y gratuitas, ¿no? Antes solo tenías la enciclopedia que hubiese en tu colegio o en tu casa, y como mucho estabas consultando dos fuentes, ¿no? Ya cuando llegabas a la universidad aquello era un mundo, ¿no? Cuando empezabas en el mundo aquel de las citas. Los universitarios de hoy en día no han vivido aquellas bibliotecas con las fichas, ¿no? De ir a buscar
muchas veces sin saber muy bien qué buscas, ¿no? Ahora tú pones unas palabras claves y empiezas a ser bombardeado con información correcta, con información alguna malintencionada. En cualquier caso, tienes que dedicarle algo de tiempo, pero tienes el poder en tus manos, cosa que antes no tenías. Hoy estoy un poco contestón, Jesús. Sí. Sí, porque en lo relativo a las búsquedas que haces referencia, y cuando dices, bueno, que está todo orquestado para que y bien diseñado para que nos podamos perder en las flores del camino, de manera intencionada por la publicidad, por los ingresos que se generan con la publicidad, hasta cierto punto. No te creas que está todavía tan bien desarrollado, y seguimos aprendiendo también de esta comunicación universal y permanente de altísima capacidad, porque estuvimos mucho tiempo intentando averiguar la manera de poder transmitir los contenidos audiovisuales que, para entendernos, tienen mucho peso, ocupan mucho espacio, hasta que empezamos a desarrollar sistemas para deconstruir esos contenidos y reconstruirlos en destino para que ocupen menos espacio, y también las capacidades, lógicamente, de transmisión y de recepción de los propios sistemas y redes, para llegar a este momento mágico, ¿no?, de poder determinar un producto en forma de contenido audiovisual, y que mágicamente pueda llegar a cualquier lugar del planeta sin necesidad de transporte físico, sino que de manera, a través de las redes de comunicación, pueda llegar instantáneamente y verlo con una calidad tremenda, ¿no?, en forma de contenido audiovisual, que tiene tantísimo valor, como sabemos, y mencionabas las producciones de Hollywood y del resto de los estudios. Lo de perderte en las flores, desviarte la atención de manera, y que se ha hecho de manera intencionada cuando estás realizando búsquedas de información y de conocimiento a través de las redes. Yo creo que digo este contexto porque a veces hasta está bien, porque abrimos la mente también y nos lleva. Déjate llevar, nunca sabes dónde vas a poder acabar, hombre, salvo que tengas una urgencia tremenda por conseguir esa información y poder aliviar un compromiso, pero si no, bueno, pues nunca se sabe, como decías tú, pues como la enciclopedia de entonces, ¿no? Pues me entretengo con esto y estoy viendo cosas que ni siquiera había pensado que podía tener interés en ellas, y aprendo de todo ello. Hombre, sí, hay que ordenarlo. Y fíjate, nosotros en nuestros estudios de comunicación, información, periodismo y comunicación audiovisual universitarios, una asignatura fundamental era la documentación, y aprender también a cómo buscar la información y a esos parámetros, a registrarla y a buscarla, esos parámetros de los que nos hablabas y que guiaban también el archivo de la información y de los documentos en nuestras bibliotecas, para luego poderlo buscar cuando no existían los ordenadores todavía, y era a base de fichas con unos datos esenciales, ¿no?, del autor, de la fecha de publicación, de las referencias también, de la propia información o del documento, para poderlo buscar. No estamos enseñando a nuestras niñas, a nuestros niños, ni a nosotros mismos, los que nos ha pillado ya de mayores esta revolución digital y de la interconexión permanente y del libre acceso al conocimiento, a utilizar bien estas herramientas. Personalmente, yo sí me he dedicado un tiempo, pues como periodista y como tantas compañeras y compañeros, claro, a la búsqueda de información, y hemos aprendido a utilizar, a la vez que se estaban desarrollando estos buscadores, ¿no?, a modo de cajón de fichas de la biblioteca,
para acceder al conocimiento y a comunicarnos con ellos, que han ido evolucionando. Pero no lo hemos hecho y yo creo que no lo estamos haciendo, Jesús, ¿no? Decirle cómo tenemos que buscar cuando queremos buscar algo preciso y cómo decírselo al buscador principal, ¿no? Que todos utilizamos, que es el de Google, o los otros que todavía sobreviven y emergen, Jesús. Es que en función de lo preciso que seas tú definiendo tu búsqueda, así encontrarás unas cosas o encontrarás otras, ¿no? Además hay ciertas palabras que tienen sinónimos que te pueden perder mucho. Entonces, también hay un arte en buscar dentro de la dentro de la red, ¿no? Y bueno, pues totalmente de acuerdo contigo en que se están perdiendo esas capacidades de búsqueda sin saber hacia dónde vas, ¿no? Uh-huh. Y demás. Y mira, voy a aprovechar por todo lo que has comentado, sí, de cómo se comprime y cómo se mueven los datos de una manera eficiente. Hay una serie que vi recientemente que se titula The Playlist, uh-huh, que cuenta cómo se creó Spotify. Y la gran ventaja que tiene esa serie o la gran virtud que tiene la serie es que no solo te cuenta cómo se creó Spotify desde los ojos del creador, del que todos reconocen como el creador, ¿no? Que fue el que gestionó la creación de Spotify. Si no conoces Spotify, es un agregador de contenidos de música, de todos prácticamente los catálogos que existen, de todas las discográficas, para su puesta a disposición de manera legal y autorizada por los propietarios de los derechos de las canciones y de los diferentes discos y álbumes, fundamentados en la generación de ingresos a base bien de publicidad o bien de suscripción, Jesús. Sí, y precisamente te estaba comentando que la gran virtud es que te cuenta la misma realidad varias veces vista desde diferentes perspectivas, ¿no? No era lo mismo lo que estaban persiguiendo los programadores, que lo que buscaban era hacer algo que no se había hecho y que ellos sabían que se podía hacer, o la realidad que buscaban las discográficas, que era poder tener ingresos por derechos, o la realidad que buscaba el cliente, que hasta ese momento se podía bajar la música de una manera gratuita pero totalmente ilegal, utilizando otras aplicaciones. Cuando empezó con la perspectiva de los inversores, ¿no? Cada cual tiene sus intereses dentro de una misma realidad, que al final es Spotify, ¿no? Pero los intereses son diferentes, y lo verdaderamente interesante, o que ha hecho que una empresa como Spotify vaya adelante, es que consiguió aunar los intereses de todos. O sea, nadie consigue tener todo lo que quería tener, pero todos tienen al menos una parte que les deja contentos, ¿no? Y claro, en esa parte que te deja contento, y perdona que vuelva a incidir en lo mismo, hay gente totalmente bien intencionada, como eres tú casi siempre cuando expresas las cosas, y hay gente que no es tan bien intencionada, porque sus intereses no están precisamente en que la cultura de la música se deje libre, ¿no? Entonces, el verdadero secreto de todas estas plataformas, y se ve muy claro en esta serie, es conseguir darle a cada cual aquella parte irrenunciable que tiene, sin olvidarse de que hay otros intereses, ¿no? Que cada vez que alguien
alguien descarga, también hay un músico que tiene que vivir de la música, y hay una productora que quiere obtener derechos a partir de ahí, y hay unas cadenas de radio que quieren que se siga escuchando la música en la radio y no solamente en Spotify, ¿no? Y precisamente yo creo que esa es la gran virtud de la serie, el exponerte cómo la misma realidad puede parecer muy diferente según los ojos con los que se vea, siendo siempre para todos la misma realidad. Es decir, al final, el producto final que ven todos es exactamente el mismo. Playlist se llama, ¿no? Sí, de Playlist. De Playlist, pues la veremos y lo seguiremos comentando. Ese interconexión permanente, libre acceso al conocimiento, acceso, una de las grandes revoluciones es el acceso unívoco, biunívoco, pero no ya desde un punto de emisión hacia muchos, lo que denominábamos emisión única, o en inglés unicast, sino que realmente poder emitir desde un mismo punto a muchas personas diferente contenido que seleccionen en cada momento. Eso, pues, la televisión convencional y la radio convencional pues no podían hacerlo, y es una gran revolución, porque además no solo ya desde un único punto podemos distribuir contenido diferente a millones y millones, a todas el universo de las personas, sino que también las personas entre sí se pueden poner en contacto, y ahí es donde empezó ese primer conflicto al que haces referencia, de los intereses de los propietarios de los derechos de autor, bien de la música, bien de los contenidos audiovisuales en forma de películas y documentales, cuando los ciudadanos empezaron a compartir ese conocimiento, no ya para hacer negocio, sino para ponerlo y poderlo compartir los unos con los otros. Cuando antes se vendían los discos o las películas en forma también de cintas de VHS o de discos digitales, era un contenido que permanecía empaquetado dentro de un objeto, que tenía que llegar al consumidor y que como mucho podría compartirlo físicamente pues con sus amigos o con sus vecinos. Pero cuando una persona tiene ese contenido de manera digital en el ordenador y puede a través de la red compartirlo con sus amigos o con personas que no conoce, con millones de personas, ay amigo, se desvanecía el negocio, Jesús. Claro, es que los intereses de uno, porque claro, tú dices, yo comparto esto para diseminar la cultura, ¿no? Digamos. Bien, eso puede ser muy noble, pero visto desde el punto de vista del autor, oiga, es que usted me está despojando a mí de mis derechos de autor, ¿no? Y si no hubiese derechos de autor, pues a lo mejor no hubiésemos tenido gente dedicando su vida a escribir grandes novelas o a escribir grandes canciones por el mero hecho de que de algo hay que vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues no es tan fácil. El equilibrio es muy no sé cómo explicarlo. Todo depende de un hilo, ¿no? No es un equilibrio bastante inestable, ¿no? Y hay que conseguir mantener ese equilibrio de que los derechos de unos no vayan en contra de los derechos de los demás, ¿no? Sin embargo, algunos hace 20 años defendíamos a capa y espada
esa posibilidad de la interconexión permanente para el libre acceso al conocimiento de todos, por supuesto, defendiendo los derechos de los autores y los derechos de la creación, pero nunca como antes iba a ser posible que nuestra obra pudieran escucharla sin la intermediación y en muchas ocasiones, y así ha sido reconocido, el abuso de esa intermediación para que nuestra creación pueda llegar a las personas. Y esto, y es un milagro increíble que hayamos llegado a ello, podemos hacerlo ahora mismo. Encendemos nuestra cámara de manera absolutamente prácticamente gratis, pagando por el servicio que tenemos de poder acceder a esta red y de comunicarnos, pues fíjate, con todas las capacidades, precios de acceso de 25 euros para un ciudadano de España, partiendo de 25 euros para conectarnos a la red durante un mes, y poder de esa manera abrir nuestra cámara y nuestro micrófono y contar a todo el mundo, a las 8.000 millones de personas que quieran escucharnos y si nos da la gana, si les da la gana, lo que queramos decir o lo que queramos crear en forma de obra de arte musical o de película audiovisual o de información también, ¿no? Ejerciendo ese derecho a la información. Eso es maravilloso. Entonces lo defendimos así, algunos lo vieron y bueno, pues los creadores de Spotify, antes de Hulu, en el mundo del cine, dijeron no pongamos puertas al campo a los productores y propietarios de las películas que preferían mantenerlas en un cajón y atacar lo que se entendía como piratería, que entonces no era hacer dinero con los contenidos audiovisuales, sino compartirlos con otros. El poder ponerlos a disposición de todos, y como que estaba inventado durante 80 años ya, entonces 60, la televisión y la radio lo había hecho, difundir los contenidos de otros y generar ingresos con la publicidad por los visionados. Y surgió Hulu, que ahora, bueno, pues siguió esas andadas Netflix, y como sabemos todos, pues cayeron la forma de distribución de las películas de manera física, de los VHS, de las cintas y luego de los DVDs, para poder acceder al contenido, bien con publicidad, como el caso de Hulu, o por prescripción o por suscripción, quiero decir, en el caso de Netflix, Amazon Prime, HBO, Sky y el resto de las plataformas que ahora lo hacen así. Jesús. Hay un elemento de los que has tocado que es muy significativo, ¿no? Y es el queremos compartir sin hacer negocio de ello. Y eso sí es cierto que estaba ahí, ¿no? Lo de querer compartir sin hacer negocio de ello. ¿Os acordaréis de una palabra terrorífica? Porque madre mía, para poder llegar a ver un contenido audiovisual en baja calidad, ni siquiera en alta calidad, como podemos ver ahora, o sea, con muy buena definición, en fin, como se ha producido para ver en sistemas que se llaman torrent, y tenías que dejar el ordenador durante horas y horas, no, porque voy a conseguir esta película gratis, madre mía, y tenías ahí consumo de energía del ordenador, achicharrar el ordenador, luego te llegaba una castaña que a saber de dónde venía, cómo estaba grabado, y de mala manera. Cuando era la película y no era otra película diferente o un virus, que también ocurría, sí, ¿no? O en un idioma en el que no entendías, ¿no? Claro, antes, ¿cuántas veces y volvemos otra vez, ¿no?, a los chiquillos de los 70 y de los 80, no hacías una cinta para regalarle a un noviete, una novieta,
¿no? A partir de canciones grabadas de la radio, grabadas, ¿no? De la radio, sí. Y aquellos que eran muy bonito, ¿no? Porque era bueno, ya hubo sus importantes rifirrafes, porque los reproductores de cassette, claro. el cassette de grabación magnética de la radio, que los aparatos de radio tuvieran un botón de grabar. No sabes la que se montó con las discográficas claro. Con aquel entonces. Luego ya entraron también los propietarios de los derechos audiovisuales con el mundo de compartir las películas en internet, que fíjate tú, sabiendo bien además todo el negocio y el recorrido del negocio de una película de producción para su distribución, que es el mayor de los ingresos en los cines. Después, la venta a través de que ya existían, cuando ya existieron las televisiones que llamábamos de pago, que eran empaquetados y estrenos después de que se habían estrenado en los cines. Después otra ventana durante un tiempo y durante unos cuantos meses que generaban a su vez otros tantos ingresos por la venta del soporte audiovisual en forma de VHS primero y luego de DVD. Y después la venta en las televisiones en abierto, que también pagaban un dinero por un estreno de una película que se había estrenado hacía 2 años y que ya llevaban todo ese recorrido. Pues después de todo eso, el gran horror que intentaba combatir la industria audiovisual, bueno, realmente los propietarios y gestores de las diferentes productoras o medios que llamamos a las principales, ¿no? Que al final se han acumulado, se han fusionado todas y prácticamente solo queda Disney, el que un muchacho compartiera pues eso a pedales y durante horas pues el contenido de internet. Perdona, Jesús. No, y llegamos a una situación en la que cada vez que comprabas una cinta para grabar o un DVD, ¿no? O un CD, se interpretaba que con eso tú ibas a vulnerar derechos de autor y entonces tenías que pagar derechos de autor por aquella cinta virgen que comprabas, ¿no? El sistema siempre estuvo en un equilibrio muy inestable, ¿no? Y todo, no sé si hoy en día es mucho más estable de lo que era de aquella, pero desde luego sigue generando conflictos, ¿no? La gran ventaja, lo que tú decías antes, nos hemos acostumbrado a algo maravilloso, que es tener información rápida, con una inmediatez absoluta y una calidad realmente buena, ¿no? Cosa que antes no tenías. Yo antes te mencionaba algunos de mis profesores, ¿no? Que bueno, pues ya por edad nos han abandonado. Los alumnos teníamos una frase para muchas de las transparencias que nos ponían en clase, que eran oscurencias, porque eran fotocopia de un original que ya era malo. Eso hoy en día haces una presentación y la calidad de las imágenes de las presentaciones, salvo que provengan de aquellas oscurencias y no hayas encontrado el original, ¿no? Pues la verdad es que la calidad es extraordinaria. Parece que cuando pones una imagen de baja calidad en una presentación, tienes que disculparte, ¿no? Es decir, bueno, perdón por la calidad de este gráfico, bueno, pues no. Y sin embargo, no hace tanto tiempo, la calidad de todo, de casi el 100%, era mucho peor que esa calidad por la que hoy en día nos disculpamos. Pues confiamos, tenemos la certeza de que todo esto nos ayuda a seguir avanzando en nuestros objetivos fundamentales, ¿no? Que es ese ejercicio universal de los derechos humanos, que pasa también por el acceso a la educación, al conocimiento, pero por esa búsqueda de la convivencia en paz de la que hablábamos al comienzo, y que, como siempre,
nuestro secretario general de las Naciones Unidas nos pide a todos los creyentes y no creyentes que nos unamos en este esfuerzo que seguimos necesitando más que nunca ahora también en Europa. Nos hemos ido dejando llevar, como en ese símil que hacías de la búsqueda de información en las enciclopedias hace años, la enciclopedia Salvat, que maravilla el poder tener acceso a ese conocimiento cuando no teníamos ordenadores ni internet, y por aquí nos ha llevado pues nuestra conversación. Solo tengo que mencionar que hemos generado una guía para intentar prevenir los discursos de incitación al odio, también a través de las redes sociales y de internet, y que ofrece soluciones para que podamos educarnos mejor y utilizar mejor también estas fórmulas de comunicación para seguir avanzando en el cambio positivo. Puedes acceder a ella a través de la página web de Naciones Unidas, y estoy convencido que te va a interesar porque presenta diversas estrategias que nos ayudan a protegernos mejor por una parte también, y a sacarle más partido a esta posibilidad del libre acceso al conocimiento a través de Internet y de la interconexión permanente. Celebramos el Día Internacional de Cero Desechos con muchos desechos. Desde las Naciones Unidas abogamos por el cambio hacia una economía circular, consumir menos para desaprovechar muchísimo menos. Ahí hemos perdido mucho, ¿verdad, Jesús? Antes parece que sabíamos hacer mejor las cosas en la reutilización de todos los materiales, incluyendo también, ¿no?, el cómo reparábamos nuestras naves, nuestros barcos, cómo los estirábamos en el tiempo para que siguieran siendo útiles, todas las herramientas y todos los componentes que forman parte también de pues este magnífico transporte que sigue siendo el fundamento del transporte de más del 90% de las mercancías de los seres humanos, Jesús. En muchos casos la reparación ya no es reparación, es sustitución parcial, claro, o incluso completa, ¿no? Y todavía quedan algunas empresas que todavía reparan, ¿no? Buscan cuál es la causa y reparan actuando solamente en el problema, ¿no? Pero eso, por desgracia, está pasando a la historia. Todos teníamos cerca de nuestra vivienda un sitio donde había alguien que reparaba, ¿no? Reparaba televisores o reparaba electrodomésticos o hacía ñapas, ¿no? Que nos gustaba a nosotros decir eso de no, el ñapas. Bueno, eso está pasando a la historia. Ahora tiramos y volvemos a comprar. Lo cual no estaría del todo mal si ese producto que tiramos realmente se reutilizase, ¿no? Y se le diese una segunda vida. Pero por desgracia no es así. Hoy estuvimos hablando mucho tiempo de esta conmemoración de algo que ocurrió hace muchos años, que fue la crucifixión de Jesucristo y el martirio, y cómo eso cambió la forma de ver de la humanidad. Y parece que eso, bueno, eso se ha quedado como una religión, ¿no? Hay que creer o no creer. Bueno, pues por desgracia, esto del reciclaje y esto de ser limpio y de no contaminar se está convirtiendo de alguna manera también, o hay quien intenta crear una especie de religión, ¿no? O eres creyente o no eres creyente, ¿no? Y si no eres creyente, pues entonces nada, yo no soy creyente, yo sigo ensuciando. No, esto no funciona así.
no se puede no ser creyente en ciertas cosas que son evidentes, ¿no? No hagamos una religión de lo que es una realidad, que es que nos estamos cargando nuestro planeta. Muy bien expresado, Jesús. El cambio climático, claro, nos cuesta entender pues que ese aumento de 1,5 grados en la temperatura media del planeta, que eso pueda suponer que haya sido provocado por los seres humanos, por esa quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles, y que esté acabando, y que sea el motivo por el que estamos acabando con millones y millones de individuos, de seres vivos en el planeta y biodiversidad, acabando directamente también con la vida de las personas, por el empobrecimiento de la calidad del aire de nuestras ciudades. Y se siente, sí, es verdad, como una religión. Solo no tienes que creértelo. Si te lo crees, eres creyente, y si no, no te lo crees. Y damos la espalda a las evidencias son esos seres vivos que hemos eliminado, y esas personas y seres humanos que han enfermado y que han muerto por el deterioro de la calidad de las ciudades, esas aguas contaminadas, esos meteoros extremos por ese aumento de temperatura y cambio climático de manera artificial, ¿no? Si fuera de manera natural. Y es verdad, así es, cuantísimos millones de buenísima gente con buenísimas intenciones renuncian a tomar acción para poder preservar nuestros ecosistemas, simplemente porque, como dices, es una religión, ¿no? Y yo no quiero participar de este cuento chino que me están contando, o que también se dice, ¿no?, de cualquier otra religión, Jesús. Pues así es, y así lo vivimos, por desgracia, ¿no? Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa. No queremos despedirnos en estas fechas, donde especialmente nos desplazamos mucho más por carretera, si cabe. ¿Cómo tenemos que contarlo, Jesús? ¿Cómo podemos llegar a tantísimas personas de bien? Porque a las otras va a ser imposible. La verdad, yo tiro la toalla. Lo decimos de todas maneras, pero a las personas de bien, que respetemos los límites de velocidad establecidos, que no tengamos, y si tenemos prisa, pues que nos aguantemos, que no corramos, por el amor de Dios, en las carreteras, que son espacios públicos para compartirlos, que no corramos en las ciudades. Hace 2 días, aquí en Cantabria, había pasado ya hace 2 semanas también, se llevaron por delante a un muchacho de 17 años que volvía del gimnasio en su motocicleta, y en este caso además pues el conductor iba pues sufriendo las consecuencias de haber tomado alcohol y drogas, y en medio de la ciudad se saltó, se cruzó una mediana y se lo llevó por delante la vida. Pero hace 2 días, pues otro hombre, por ir un poco más deprisa en una zona semiurbana, pues con una contracurva se sale, y con estos paseos estupendos que tenemos y aceras grandes, y ahora hay para bicicletas también, se llevó por delante a toda una familia y les quitó la vida, que estaban ahora de vacaciones. Pero de verdad, ¿cómo tenemos que contar que los límites de velocidad establecidos en carretera, en las autovías también, pero especialmente en los núcleos urbanos, que no son para ir a ese ni siquiera a ese límite, es para ir por debajo y siempre estar atentos a que pueda haber cualquier circunstancia de cualquier peatón, de cualquier niño, de cualquier ciclista que pueda haber, y que llevamos un exoesqueleto de al menos 1 tonelada o 2 toneladas en el caso de los todoterrenos, que a muy poca velocidad quitan la vida. Jesús, ¿cómo podemos explicar esto a las personas de bien que dicen no y que todavía quieren no, es que vamos a tener un radar? Oh, ¡qué horror! La Guardia Civil que nos pone multas por los radares, y pego el frenazo en el radar y luego vuelvo a correr. No, hombre, porque ir a menos de 140 es
No, eso no, eso en carretera, qué barbaridad, cómo va a tardar 4 horas a Santander, Madrid. No, hombre, no, yo lo hago en 3. ¿Cómo tenemos que explicarlo, Jesús? Pues es difícil. Es difícil porque... Hay que llegar, hay tantas personas... que no hay que Pero explicar. tú tienes amigas y amigos, tú que nos estás escuchando, a lo mejor te está sonando esto raro que estamos diciendo, pero lo ves tú también, Jesús, pero tenemos que llegar a la conciencia de estas personas de bien que cogen su vehículo y que están acostumbradas a que se puede correr más de lo que pone. Sí, porque parece que no pasa nada, nunca pasa nada, y el no pasar nada es que no te pongan una multa, no que pueda haber una catástrofe. Bueno, pues si se te ocurre alguna manera de apelar a estas conciencias, ya lo vamos intentando todo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando apuntábamos con el dedo al que iba más rápido para que le señalemos todos y que se registre como lo que es un imprudente que falta el respeto a la vida propia y a la de los demás? Gracias por habernos acompañado, Jesús. Muchas gracias a ti y a todos nuestros oyentes por darme la oportunidad un día más de estar con vosotros. Un abrazo muy fuerte, que lleves una vida saludable y sostenible. Gracias a ti, amiga y amigo, por habernos acompañado hoy también en Emisión Cero. Por el amor de Dios, no corráis con el coche, que no merece la pena por ninguno de los conceptos. Y hoy no hablamos del vehículo eléctrico, simplemente de respetar al de al lado y respetar los límites de velocidad establecidos. Y por favor, amiga camionera y amigo camionero, no azuces, tú tampoco, que debes, y así os reconocíamos con personas que dais el ejemplo, a la persona que va dentro de los límites establecidos cuando circulan por las autovías y por las carreteras. Guarda la distancia de seguridad, por favor. Es fundamental para salvar vidas. Hasta pronto, amigos. Love and Peace,